49, 136, 137, 152, 253, 254, 322, 326 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y vista las acciones tomadas por el Congreso y el Gobierno de los Estados Unidos de América, particularmente con relación a la aprobación de la denominada Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014, así como la emisión del documento identificado como Estrategia de Seguridad Nacional para 2015 y ante las supuestas sanciones írritas, cuya imposición se pretende en contra del gobierno democráticamente electo, el Estado y el pueblo venezolano, asociado ello a las acciones y maniobras de reducidos sectores que han pretendido asestar la deposición ilegítima de autoridades nacionales, esta Sala Plena estima imperativa e impostergable la formulación de los siguientes razonamientos jurídicos que sustentan el presente acuerdo. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, única en la historia patria que ha sido decidida y aprobada mediante referéndum por el pueblo venezolano, quien ha seguido ejerciendo su derecho a la participación mediante diversos procesos electorales democráticos, ha permitido la designación popular del poder constituido que legítimamente ejecuta sus atribuciones constitucionales. Considerando que nuestra Constitución señala que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador, precisando que son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional de pleno ejercicio en nuestro Estado democrático y social de derecho y de justicia, considerando que en el territorio y demás espacios geográficos de la República, como expresión cardinal de la soberanía popular e independencia irrevocable, rigen y son vinculantes el ordenamiento jurídico interno y los instrumentos internacionales válidamente suscritos y ratificados por sus autoridades, solo siendo legítimos y válidos en la República Bolivariana de Venezuela los actos jurídicos dictados por las autoridades competentes a través de los procedimientos correspondientes conforme a lo previsto en el texto fundamental. Considerando que el Estado venezolano garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por el contrario, la pretendida intención de proteger los derechos humanos del Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos de América, particularmente con las acciones antes mencionadas, contradice los principios que están en la base de los derechos que, paradójicamente, afirman proteger, al tiempo que buscaría obviar y violentar impunemente nuestra soberanía, infringiendo los más elementales criterios que emanan de los principios básicos del derecho internacional. Considerando que la violencia, las vías de hecho y el abuso de poder son conductas reprochables, no cónsonas con los valores democráticos y la realidad actual de un mundo pluripolar, que aspira a la completa abolición de la dominación y la opresión de los pueblos, al tiempo que estos, entre ellos el pueblo venezolano, tiene legítimos derechos a la libre determinación, a la no intervención, al respeto de la soberanía, a la igualdad, a la justicia y a la paz, en sereno acatamiento de los principios y normas que acuerda la Constitución y la ley, considerando que la igualdad jurídica en el derecho internacional, como principio que propugna que todos los estados soberanos son jurídicamente iguales entre sí, sin subordinación el uno con el otro, se encuentra expresamente consagrado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como en la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Declaración de Principios del Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, por lo que la aludida ley estadounidense de inválidos efectos infringe también los principios de no intervención, independencia, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos,
todos incorporados en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, de estricto cumplimiento por todos los países miembros, incluyendo los Estados Unidos de América. Acuerda, primero, manifestar categórico rechazo a las maniobras de desestabilización del orden interno, así como a las referidas acciones tomadas por el Congreso y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, infamantes y lesivas a la dignidad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual obedecería al único objeto de atentar contra el Estado social de derecho, pretendiendo una ruptura del hilo constitucional al margen del talante democrático popular, al igual que mostrar acciones de intimidación en general y a quienes ejercen legítimamente el gobierno democráticamente electo en el Estado venezolano, como medio censurable de irrespeto a los más esenciales fundamentos de derecho y a los principios de autodeterminación, igualdad, soberanía y no injerencia en los asuntos internos de la nación. Segundo, manifestar el contundente apoyo a la institucionalidad venezolana, la cual ejerce el poder constituido en el Estado social y democrático de derecho y de justicia que se ha dado el pueblo venezolano, a través de innumerables expresiones de participación popular que reiteran la irreversible conducta protagónica que le acuerda el legítimo orden constitucional. Tercero, adherirse como Poder Judicial a los planteamientos y propuestas formuladas por el resto de los poderes públicos y el Poder Popular para defender y exigir respeto al orden jurídico y al pueblo venezolano, solicitando a los órganos correspondientes que impulsen los procesos respectivos para hacer respetar el orden constitucional e institucional cuya potestad mayoritariamente le ha dado el pueblo venezolano. Cuarto, respaldar y apoyar al Poder Ejecutivo Nacional, a quien corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República, en consonancia con el principio constitucional de colaboración entre las ramas del poder público, en su continua profundización respecto a la activación de las instancias nacionales e internacionales para exigir el cese de las agresiones contra el pueblo, el Estado y el orden constitucional venezolano, a través de los mecanismos jurídicos e inclusive de los organismos internacionales competentes, además de cualquier otra acción en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en